radical que una semiología normal. Pero, ¿qué aparece? Timpanismo. Entonces, existen dos patologías que me dan la hipotensión del signo de Joubert. Uno es de que haya una obstrucción y una asa dilatada se interponga entre el hígado y la pared, y por lo tanto ya no hay matriz hepática, ya hay timpanismo. Y otro es de que una víscera hueca se perfore y el aire de la víscera hueca va hacia la cavidad peritoneal y me da lo que no conocemos como neumoperitoneum, llevando el aire a interponerse entre el hígado y la pared abdominal. Igualito sucede cuando ustedes tienen el signo radiológico, que no es Joubert, por si acaso. ¿Ah? Open cuando es lateral, ¿ya? Y también le dicen alas de aneota, pero cuando es hacia un solo lado, es chilarífico, ¿no? Entonces se fue el lado derecho. Eso significa en ambos casos, bilateral o unilateral, que hay aire debajo del diafragma. No es aire por encima, por si acaso. Es aire debajo del diafragma. Y también debo sospechar lo que sospeché a la aparición del signo de Joubert. O es una víscera, o sea, un intestino que se dilató y se interpone por debajo del diafragma, entonces la imagen se superpone, o de lo contrario, es un neumoperitoneum que está causando un acúmulo de aire debajo del diafragma y el hígado. Recuerden bien que alas de gaviota se ve más en asa dilatada que en neumoperitoneum. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos otro órgano del lado izquierdo que se tantea, ¿no? Cuando está distendido debajo del diafragma en el lado izquierdo, que es el estómago. Por eso que no confundan ustedes imagen, ¿no? Debajo del diafragma bilateral. Generalmente se da, no estoy diciendo que es patognomónico, que generalmente se da cuando existe un proceso obstructivo, como se extiende las asas intestinales en todos los cuadrantes y sobre todo se superpone debajo del diafragma bilateral. En cambio, por ejemplo, existen ciertos signos radiológicos que ustedes lo llevaron en el sexto signo, ¿no? Radiología. Si yo tengo esas imágenes de pila de monedas, es una imagen susceptible de una obstrucción, pero de intestino. Millones los que tengo. Aquí, CTO, el manual de cuestiones. Yo pregunto Los libros. ¿Quién viste anoche? ¿Ya? Sí, en la noche lo vi, y yo he ido electrolítico en nuestro dedo, porque no hay tenido una diarrea cosa tremenda y no se ha dilatado, se paraliza el intestino del intestino, y como se eleva, se obstruye y se distiende, muchos lo confunden con obstrucciones mecánicas. Las obstrucciones mecánicas tienen dos características. Uno, en la imagen radiológica, es de que produce una distensión de asa, pero la que debe secundarla es de que existan niveles israelíes, o sea que la asa, en la parte de abajo, existe un nivel. Esa es característica de un proceso obstructivo. En cambio, un hilo dinámico, como no hay que evitarse, están las asas distendidas, pero no hay niveles israelíes. Sumado ya a la semiología ocultativa, si existe timbre metálico o no. Si existe timbre metálico, cuando ustedes tienen una moneda que suena igualito, ¿no? Eso me caracteriza de que el proceso es un proceso obstructivo, aparentemente, porque nuestro intestino está tratando de vencer la obstrucción mecánica. En cambio, si yo me pongo a ocultar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos y no escucho ruido sino a ellos, naturalmente pues
no hay peritantismo. Y si no hay peritantismo, significa que la posibilidad más grande es que sea un hidrodinamo. Para nosotros, definir y descartar una de otra, naturalmente tenemos que mejorar el medio interno de la persona. Y para eso tenemos que hidratarlo. Una vez que esté bien hidratado, nosotros hacemos la evaluación, tanto semiológica como radiológica, y nos da con seguridad un diagnóstico de la patología. Pero si ustedes van a examinar a un paciente deshidratado, van a tener un gran porcentaje de equívoco en el diagnóstico. Entonces, dentro de las clasificaciones de patologías no propias del intestino, tanto delgado como grueso, tenemos congénitas. Por ejemplo, hemos estado hablando de las congénitas, la patología de la diverticulitis, por ejemplo. Los divertículos de Meckel son patología del intestino delgado. El divertículo es un rezago del conducto ónfalo-mesentérico, cuando estamos en etapa embrionaria fetal, y que persiste en muchas personas y que da clínica generalmente menores de 7 años, generalmente, pero yo puedo tener una perforación intraarticular de Meckel teniendo 17, 30 o 40 años, ¿no? Se encuentra generalmente en los últimos centímetros del líquido. Por lo tanto, uno tiene que revisar hasta los 50 centímetros desde la válvula fecal, ¿no? Para definir si existe o no una patología, ¿no?, de diverticular de Meckel. Es como le digo yo a mi residente: si yo tengo un cuadro florido de apendicitis, hay dolor, hay, ¿no?, inclusive tiene un agudo, neumosis y todo, pero al empezar a hacer las operaciones, ven y la apéndice está normal. No se van a quedar contentos en sacar, sacar una apéndice y está normal, no se perforó. Ustedes tienen que hacer su diagnóstico diferencial inmediatamente y buscar una patología que haga su diagnóstico diferencial. Y entre las más comunes, si es niño, sacar su intestino delgado, en este caso su hilo terminal, a unos 60-65 centímetros, y ver si existe un divertículo de Meckel. Si no hay divertículo de Meckel, ustedes por lo menos se encuentran tranquilos de que la patología puede haber sido médica, capaz un cólico renal, capaz otra, no una infección urinaria, pero ya quirúrgica no, porque al sacar la estructura intestinal delgada, usted está explorando ese cuadrante específicamente que está dando sintomatología. Pero recuerden, si hay cuadro clínico, algo está supuestamente causando ese cuadro clínico y ustedes tienen que tener una certeza de que resolvieron la patología clínica del paciente con la cirugía, si no van a tener muchas complicaciones. Algunos cirujanos inexpertos, aquellos que recién salen, recuerden que el apéndice, por ejemplo, se tiene una posición rectocecal, un 65%, pero aparte tenemos membranas peritoneales que van y cubren todo el hilo, el ciego y también el apéndice. Si yo tengo un apéndice hacia atrás, naturalmente yo puedo tener ese apéndice oculto. Y muchos entran por apendicitis, dan un buen diagnóstico y a las finales terminan. ¿Qué pasó? ¿Operaron? Sí. ¿Sacaron el apéndice? No, no encontramos. Agenesia appendicular todavía le ponen el diagnóstico. No existe agenesia appendicular. Y si tengo un cuadro clínico, tengan en la cabeza que algo está produciendo el cuadro clínico. En las patologías mecánicas, ya una de ellas son las obstrucciones. En niños, por ejemplo, son las insuficciones, que dan también un cuadro obstructivo. Las hernias congénitas, ¿no? ¿Cuáles son las hernias congénitas? Aquellas que supuestamente se hernian por debajo de un orificio del mesentérico, son hernias internas. Dentro de las inflamatorias, ya la más común son las apendicitis, como ejemplo. Dentro de las vasculares, las necrosis, ¿no?, intestinales con trombosis. Las tumorales ya en edad avanzada, generalmente, si hablamos de una compresión formativa, ¿no?, de un cáncer de cualquier estructura que comprima nuestro tubo digestivo y va a provocar obstrucciones, o neoplasias que son propias de la pared del tubo digestivo. Infecciosas malas sortivas. Esas patologías malas sortivas fueron aquellos que tuvieron una resección del intestino delgado. Recuerden que cuando nosotros ingerimos alimentos, nuestras manos
termina a nivel de intestino delgado por la amilasa pancreática. Los lípidos, a pesar de que tenemos lipasa en la boca, no hay una acción sobre los lípidos. Hay una lipasa gástrica que tampoco tiene una acción sobre los lípidos, pero sí a través de la lipasa pancreática que digiere exactamente los lípidos y termina en su mínima expresión, que son los ácidos grasos. La glucosa es la última expresión de los carbohidratos. ¿Y qué me quedan? Las proteínas. Las proteínas también tienen dos lugares específicos de la digestión enzimática. Uno es en el estómago a través de la pepsina y otro es en el intestino delgado con el jugo pancreático que tiene, produce tripsinógeno, pero se activa a nivel del intestino delgado porque es pepsina y es la que digiere esas proteínas y son absorbidas a través de su última expresión, que son los aminoácidos. Entonces, en el intestino delgado nosotros vamos a tener la absorción de esas macromoléculas. ¿Qué pasaría si yo soy operado y por una necrosis, una obstrucción o una perforación en las cuales me sacaron un pedazo del intestino delgado? Eso va a provocarme que exista menos superficie de absorción de la misma. Entonces, esa superficie de absorción disminuida a la larga me va a dar pues una mala absorción de los nutrientes y por lo tanto me voy a desnutrir calóricamente o proteicamente. Ya ustedes saben que en los niños tiene su nombre específico, el marasmo y el guachorro, dependiendo de las características proteicas o calóricas. Inclusive, dentro de ellas existen ciertas categorizaciones. Si yo hierro el 50%, algunas literaturas dicen 40%, del intestino delgado, ya tengo el síndrome de mala absorción. Lo otro es lo que generalmente existe aquellos que se someten a cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica existen distintos métodos, ¿no?, para tratar de disminuir exactamente la parte absortiva de los alimentos. Y dentro de ellas, una de las que se hacía antes de la manga gástrica que está en boga era los famosos bypass de estómago a yeyuno. Por lo tanto, el alimento ya no pasaba por el duodeno. Al no pasar por el duodeno, ya no había la digestión final de lo que es el jugo pancreático. Y por lo tanto, muchos nutrientes llegaban al intestino delgado, al yeyuno sobre todo, pasaban al hígado sin ser degradado, y lo que no es degradado pasa hacia el intestino grueso, donde ya no hay acción enzimática y es eliminado a través de las heces. Y eso también me da mala absorción. Entonces, a las finales, los síndromes malabsortivos se van a ver en muchas patologías clínicas, inclusive aquellos que pierden las vellosidades, ¿no?, en enfermedades inflamatorias. Entonces tenemos dos enfermedades específicas acá en nuestro medio, que es la tuberculosis intestinal y la otra es la enfermedad de Crohn. No solamente recuerden que Crohn afecta el intestino delgado, también afecta el intestino grueso o puede ser simultáneo. Pero eso sí, no son quirúrgicas, por si acaso. Entonces,
la misma constitución de la pared del tubo digestivo, o sea, todas las capas es la apéndice central. Todo lo demás son pseudodivertículos o divertículos falsos. ¿Por qué? Porque tienen sí las características, tienen mucosa, tienen su mucosa, tejido muscular y la apéndice, pero la capa que es siempre de mucosa no es propia del tubo digestivo que geográficamente vamos a decir embarca. Siempre es una mucosa ectópica y generalmente esa mucosa ectópica es tejidogástrica. Por eso ustedes, cuando hablemos de divertículos colónicos, se van a dar cuenta que ustedes le ponen con un dolor X, un paciente capaz reumático, más de 50 años, le ponen un diclofenaco y de repente hace sangrado rectal. Pueden pensar desde una hemorroides hasta un pólipo, ¿no?, a nivel colónico, o capaz otra cosa. Y eso generalmente, ¿por qué? Porque los divertículos que se encuentran en el colon también tienen mucosa ectópica, y si tienen mucosa ectópica, naturalmente va a haber una productividad aumentada de ácido clorhídrico. Y nosotros no tenemos bicarbonato en el colon, no tenemos bicarbonato en el intestino delgado, por lo tanto, va a corroer rápidamente la mucosis, va a sangrar, ¿no? Es una de las características de los divertículos colónicos, ¿no?, de su patología. La que produce hemorragia, esa se llama diverticulosis hemorrágica, y la que produce un proceso inflamatorio y la perforación, eso se llama diverticulitis, ¿no? Entonces, el divertículo de Meckel, como hemos visto acá, puede ser la patología histológica. Yo tengo el apéndice, acá se ve un contraste, una bacteria contrastada, y lo van a tener alejada a la válvula ileocecal, produciendo la parte sacular. Antiguamente se usaba bastante, ¿no?, la radiografía con el tránsito, porque era lo único que podía pintar los ácidos diverticulares, igualito para colon, un colon con edema vascular también. ¿Por qué razones más en la parte de divertículo de Meckel? Porque todavía no tenemos un endoscopio que entre a esa zona del intestino delgado. Nuestro endoscopio más flexible entra hasta la tercera porción del duodeno, más allá no ingresa, no ni siquiera atraviesa el ángulo de Rey. Igualito, un colonoscopio solamente me va a visualizar, por más flexible que sea, todo el marco colónico, más no entrará ahí, ¿no?, por su característica propia. Y lo único que puede darnos es un diagnóstico subjetivo clínicamente y una saturación que se produzca en una imagen de una radiografía de tránsito intestinal. Entonces, este es un divertículo de Meckel, como ven. Muy distinto a un apéndice, este es el intestino delgado. Son bases anchas, ¿no?, y es como si fuese un chupo de este intestino delgado, ¿no?, algo que lo construyó hacia adentro. Es por ello, cuando ustedes vean qué hacen generalmente cuando existe divertículo de Meckel y está inflamado en vías de perforación o ya está perforado, lo más lógico es que exista una resección parcial o total. ¿Qué significa resección parcial? Uno agarra y hace una V, generalmente en el intestino delgado, para hacer la anastomosis, ¿no?, después de haber hecho el descenso de este divertículo. O hacen la resección completa con el segmento, el hillo que contiene ese divertículo, y hacen su anastomosis terminal. Las dos son características. Una de las cosas que ustedes van a observar también, si es que tienen suerte, cada vez que ustedes entran por cualquier patología intestino delgado, por el que tener un diámetro disminuido, todas las incisiones que son longitudinales en el intestino se cierran de forma transversal. ¿Para qué? Para evitar que la luz no sea menor de la que comúnmente es, y no va a producir una estenosis y va a provocar ya una obstrucción mecánica. Otros divertículos que son rarísimos, divertículos que están a nivel duodenal, en el yeyuno, ¿no?, e ileales, que aparecen, miren, de 1,0 a lo máximo 1,4%
vías altas que pasan en la región pilórica y observan así, no van a ver el artículo, solamente van a ver el orificio de insuflación porque se ingresan con aire o con líquido y son orificios que a las finales ustedes en la parte interna van a ver como saturación y que muchas veces esa saturación no tiene más allá de un centímetro de diámetro, perdón, de tamaño, ¿no? El tratamiento generalmente si fueran inflamatorios, si se perforan, es la resección del vino. La enfermedad de Crohn no es una patología quirúrgica, pero se la pongo ahí, es una enfermedad inflamatoria infecciosa. Como les dije, es común, intestino delgado y grueso, pero que muchas veces cursa como una secreción de trasudado hacia la cavidad peritoneal. Es uno de los causantes que da, dice, no las peritonitis primarias, porque no encuentran causa alguna y a la final entre primaria se convirtió secundaria porque fue una enfermedad de Crohn con un trasudado. Recuerden que secundaria fue cuando una enfermedad le ocasiona pasar un líquido propio de la luz intestinal hacia la cavidad peritoneal, como las perforaciones por apendicitis. En este caso, no. Estos son procesos inflamatorios. Así como en la cirrosis existe una disminución de las proteínas y eso conlleva que el líquido del intersticio vascular salga hacia la cavidad peritoneal, es el tercer espacio, que produzcan lo que nosotros conocemos como asitis, lo que se considera como peritonitis primaria, igualito la que produce las enfermedades inflamatorias, ¿no? Tuberculosis, enfermedad de Crohn, mientras no tenga una perforación del intestino. Entonces, estas son enfermedades granulomatosas que generalmente se incrementan en ciertas patologías y una de ellas es con la característica del carbón, el humo o los fumadores, ¿no? No lo hablo mucho porque este es más que todo de orden médico, no sino para hacer la diferenciación. Bueno, esta es la imagen. ¿Dónde afecta más la enfermedad de Crohn? Miren ustedes, en las partes caudales del intestino grueso. Caudal es la parte inferior, lo que es colon ascendente, sobre todo hacia abajo, donde está el ciego y el apéndice, y colon sigmoides. Raro que haga esto de acá. Esto de acá generalmente se diferencia bastante con la enfermedad de Crohn porque es como si tengo todo el tubo digestivo grueso, ¿no?, inflamado, y existen puntitos por todos lados. Y si nosotros lo observamos, ¿no?, extendiendo supuestamente después de la resección y la abrimos el intestino, parece una coladera a una trasluz. Esto se llaman las famosas colitis ulcerativas, que son diagnósticos diferenciales muy comunes con la enfermedad de Crohn. Sí, sí. Entonces, si esa enfermedad de Crohn a la larga, que es bien clarísimo, es una perforación de la asa comprometida, lo único que se hace es la resección del miembro. Dentro de las patologías tumorales, todo el tumor va a tender a obstruir la luz del tubo digestivo, sea un tumor propio del tubo digestivo como un tumor que sea de otro órgano. Por ejemplo, si yo tengo un tumor, una mujer, por ejemplo, tiene un quiste de ovario, el quiste crece más de lo debido, va a comprimir generalmente nuestras asas colónicas, dependiendo si está a la derecha o a la izquierda, pero también puede comprimir nuestras asas intestinales delgadas, como se encuentra en la cavidad peritoneal, y eso se llama compresión externa, y me puede provocar un cuadro oclusivo o suboclusivo, o tumores benignos que nosotros en la dinámica del tránsito intestinal conforman exactamente nuestras compresiones fecales. Recuerden que el intestino grueso solamente sirve la primera mitad para absorber agua y electrolitos, pero la segunda mitad es como depósito de aquellos alimentos
oncología, muchas de ellas tienen distintas formas de tratar. Los adenocarcinomas y los carcinomas propios de la pared hidrático netamente son quirúrgicos bajo recepción. Los linfomas, recuerden, es una enfermedad hematológica, no es quirúrgico. Su tratamiento inicial y muchas veces concluyente es la quimio y muchas veces la radioterapia, más no quirúrgico. Si ustedes tocan un linfoma, disemina toda la parte hematológica a todos los hijos que están constituidos. Entonces, los tumores benignos siempre hay que tener una clínica para ellos. Una peristalsis traslocara, en la cual puede producir obstrucción, o puede producir irritación, o puede producir diarrea. La obstrucción es característica de los tumores que comprimen la luz, ¿no?, del tubo digestivo. Y siempre hay que pensar en una tumoración maligna cuando existe un síndrome consultivo, ya les he dicho, una baja de peso, generalmente de tipo crónico. Pero que ustedes, ante la enfermedad metabólica más frecuente en el promedio, que es la diabetes, tienen que tener una cierta característica. Recuerden que, comparado a un síndrome neoplásico, paraneoplásico, con la diabetes es una enfermedad metabólica que causa disminución del peso en forma aguda. Yo puedo perder 6-10 kilos en una semana con una descompensación diabética. En cambio, en un síndrome tumoral neoplásico, generalmente la pérdida de peso es progresivo y pierdo de 5 a 10 kilos, inclusive en 6 meses aproximadamente. No es agudo la pérdida de peso. Entonces, los adenocarcinomas, ya de acuerdo a su clínica, después de todas las neoplasias malignas, se presentan en una edad intermedia a la tercera edad, o sea, a partir de los 40, 50 años tiene mayor prevalencia, y sobre todo si es la tercera edad con síndrome consultivo, siempre en un proceso objetivo hay que pensar en una neoplasia maligna. Para aquellos que tienen práctica de socorro, medicina quiso liberarse de un paciente porque es una colecistitis, un colega lo pasó y a las finales es una gran masa tumoral palpable, clínico, con baja de peso, todo paciente de 68 años, ¿no? Le tomamos la tomografía y es una gran masa sólida, ¿no?, hipervascular. Entonces todo cáncer es bien vascularizado. Ya han sacado ellos sus marcadores, ahorita me llamaron hace media hora y salieron a montar su carcígeno pulmonario. Estamos pensando en una de las posibilidades que se toma, pero no, todavía no tenemos el informe tomográfico. O sea que en práctica pueden, antes de que se lo lleven a otro sitio, no podemos citar a un oncólogo. El hospital regional sí tiene, pero vamos a tratar de mirarlo, o de lo contrario, que venga el cirujano oncólogo a operarlo si es que tiene proyección de cirugía. Porque a las finales no está ocurrido, está produciendo un síndrome comprensivo, sí, de las estructuras, por ejemplo, por eso hay dolor. ¿No? Entonces, recuerden, antes de pensar en una cirugía, tenemos que clasificar el TNM del tumor y saber qué tipo de cirugía tiene. ¿No? Entonces, estas son las características de un adenocarcinoma, ¿no? Afectando exactamente la parte celular. En cambio, los tumores carcinoides tienen menos frecuencias, generalmente son neoplasias endocrinas y intraepiteliales, ¿no? Y que desde su tratamiento químico también son las resecciones masivas, según las calculaciones TNM que tenga, la resección siempre de los radios satélites de la mente. Los linfomas, como le dije, hay distintos linfomas, pero la característica es que no son quirúrgicos, tratamiento es quimio-radio generalmente, ¿no? Y otra de las características de un linfoma que tiene crecimiento rápido. Quizás hace 2 meses no lo tenía y de repente encuentra una gran masa. Entonces, bien raro que un tumor crezca en 2 o 3 o 6 meses o un año de una consideración pequeña a una consideración grande. Pero los linfomas sí tienen ese desarrollo de crecimiento, ¿no?, rápido, en tamaño.
las mismas características, ¿no? El tratamiento de estos tumores aquí va a depender exactamente del tamaño, de la mitosis que tengan y de la resección amplia que va. Tuberculosis intestinal, la misma consideración, son patologías inflamatorias, ¿no? De tratamiento médico, no quirúrgico, salvo que estas se perforen, que son bien raras, ¿no? Como ven ustedes, la tuberculosis intestinal también por su proceso inflamatorio me va a dar un signo de mala absorción. Ahora, dentro de la mala absorción en sí, como le dije, hay un déficit en la absorción de los alimentos ya degradados, las macromoléculas a nivel del intestino delgado. ¿Y qué caso lo vemos generalmente en estas patologías? ¿No? Aquellas que perdemos la mucosa absortiva del intestino delgado, ¿no? Entonces, se dice que yo tengo un síndrome del intestino corto cuando tengo una retención masiva del 75% de todo el intestino. Cuando hablo del intestino delgado, no corto, el resto no. Pero, cuando yo tengo una recepción del 40 al 50%, solamente el intestino delgado, ya tengo un síndrome de mala absorción. Las características propias, ¿no? Es en nuestro síndrome de mala absorción, desde que nacemos, son las intolerancias a la grasa, ¿no? En los niños, sobre todo, aquellos que son afectos a la grasa de la leche, ¿no? Y comienzan a tener diarrea. Entonces, cuando ustedes tienen unas deposiciones como si hubiesen echado aceite tipo grasoso, tengan consideración que pueden estar haciendo mala absorción a la grasa, ¿no? El índice de enfermedades malas absortivas es cuando nosotros hacemos resecciones amplias de ese intestino delgado. Como ven acá, miren ustedes, les dije que para tener una distribución de las macromoléculas, nuestros alimentos tienen que llegar hasta el duodeno, para que tengan, ¿no?, la acción enzimática del tubo pancreático final. Pero si nosotros acá aislamos el intestino delgado y hacemos un bypass con el diurno, o sea, una vía de Roux, naturalmente perdemos la afectación enzimática del tubo pancreático. Acá, otro ejemplo, es igualito, este es diurno, pero dentro de ellas tenemos un paciente en cirugía, por si acaso, con una situación, creo que ya les mencioné, tuvo un plastón apendicular, quisieron separarlo, se perforó totalmente en muchas cosas y hizo una peritonitis contaminante, y lo que se tuvo que hacer es abocar con la premura la parte del ilion hacia la pared, un ostoma del ilion, eso se llama iliostoma. No es de que tenga una mala absorción de los alimentos, sino que el tránsito intestinal, al no tener una válvula intestinal que me permita que el contenido del intestino delgado permanezca mucho más tiempo y exista oportunidad de una absorción de esos alimentos, acá lo perdemos. Al tener un iliostoma, el tránsito ya no va a tener una obstrucción para que ésta se detenga en el intestino delgado, por lo tanto voy a perder mi nutrientes rápidamente por el iliostoma, y eso a la larga me va a dar que se absorba en menor cantidad nuestros nutrientes y nos lleve una reducción calórica proteica. Entonces, no necesito yo de tener resecciones amplias para yo tener un síndrome de mala absorción, sino que también tener, como el iliostoma o el iliostoma, la pérdida de nuestros alimentos digeridos y que no tengan tiempo potencial para que se puedan absorber dentro del intestino delgado. Las enfermedades actínicas también dan un síndrome de mala absorción, sí, porque generalmente actínica le llamamos para aquellos que tuvieron una radiación X, aquellos que tienen cáncer, son irradiados, radioterapia, todo, y generalmente compromete no solamente el sitio del cáncer, sino compromete las células vecinas, y para ello hacen un proceso de inflamatorio primero de las zonas sanas y después un proceso de cicatrización. Y este proceso de cicatrización, ¿no?, naturalmente disminuye la forma de absorción de las mismas.
dentro de las patologías mecánicas del intestino, ¿no? Entonces, dentro de la función intestinal, hemos visto dentro del TIC, le dije yo. Entonces, antes hablamos de clínica, pero hablamos ahora epidemiológicamente. Si yo veo las características que el intestino delgado está obstruido, lo primero que tengo que pensar y buscar en el paciente por epidemiología es de que el paciente fue operado o no fue operado a nivel de la patología. Porque si fue operado, la primera causa epidemiológica de obstrucción del intestino delgado es heridas y adherencias. Ahora, si el paciente no fue operado, denlo por seguro que tienen que descalatar al paciente y buscarle una hernia, porque la segunda secuencia de causa epidemiológica de una obstrucción del intestino delgado son las hernias. ¿Ya? Entonces, siempre tienen que hacer ello. Como ven ustedes acá, esto se llama intususección. O sea, un intestino se mete en la luz de su intestino continuo y provoca un proceso inflamatorio y lo obstruye. Esto se ve en niños menores de 2 años. Esto, como se dice, es una rotación del intestino delgado. Y esto va a producir una obstrucción del mismo. Y esto se va a necrosar. Esto es una hernia, esto es un varón, esto es un escroto. Una hernia íntima-escrotal se va a meter parte del intestino delgado y muchas veces se va a atrapar por la permanencia, la fibrosis o las adherencias que provoca y puede provocar, ¿no?, un proceso obstructivo dando la infección a la misma. Estos son causales de obstrucciones intestinales. Entonces, todas estas que ven ustedes acá, las lesiones extrínsecas en la pared, las adherencias, hernias, accesos, tumores. Lesiones intrínsecas en la pared intestinal, ¿no? Ya tenemos las malrotaciones, enfermedades inflamatorias, y a través de las obstrucciones del lumen, cálculos biliares. Creo que la semana pasada les enseñé una imagen que lo hice en mi grupo de práctica. Cuando yo tengo patología biliar, tengo cálculos, nuestra vesícula tiende a pegarse a las estructuras vesinas. Si se pega a la vía biliar, produce una simetría con el conducto hepático y va a tratar de que mi pared vesicular sea una sola con mi pared del tubo biliar. Y esto va a causar posiblemente una fístula y que el cálculo quiera migrar hacia la vía biliar. Entonces eso se llama síndrome de Menici, que tiene 4 grados. El primer grado es la compresión de la vesícula sobre la vía biliar, inclusive produciendo un proceso obstructivo por compresión externa y me puede dar hasta ictericia. No hay un problema en el lumen, es un problema externo de la vesícula. Saca la vesícula, ya no hay obstrucción biliar y el paciente va a hacer su problema obstructivo biliar. Pero a veces las estructuras se pegan aparte del tubo digestivo. Y en primer lugar es al duodeno, y cuando se adhiere al duodeno, en segundo lugar es al estómago, y en tercer lugar es al intestino grueso. Cuando se adhiere al duodeno, también hace lo mismo que lo que refería, tratar de asociar la pared del duodeno con la vesícula, se hace uno solo, y como trata de migrar ese cálculo que está produciendo un proceso patológico entre la vesícula, una distensión de la misma, hace una comunicación entre la vesícula y el tubo digestivo, en este caso con el duodeno. Eso se llama fístula bilio, porque viene de la vesícula intestinal, porque va a parte del intestino, en este caso el duodeno. Esa fístula permite que el cálculo que está de la vesícula migre hacia la luz del intestino y ustedes van a ver, mi paciente de vesícula ha mejorado, pasa una semana, 2 semanas y entre 2 y 3 semanas empieza a tener nuevamente cólicos, pues ya no acá arriba, sino abajo, y que comienza a hacer un cuadro obstructivo, a entenderse. Sacan su radiografía, sale una radiografía, ¿no?, supuestamente sospechosa de una obstrucción del intestino delgado. Muchos cálculos pueden ser vistos por ser radiopáticos, y ahí sale el diagnóstico, pero muchos cálculos no, y son hallazgos que se encuentran dentro de la cirugía. Entonces, encontrar un cálculo que se enclavó en la barra uniosecal, que procedió de esa fístula
ilio-digestiva, ¿no? Eso se llama ilio-biliar, a esa obstrucción. Y ahí, ¿qué hacemos? Una anatomía del intestino delgado, se saca el calco y se rafía, ¿no? Una rafia del intestino delgado. Y terminó la operación. Y doctor, ¿qué hacemos con la fístula? ¿La dejas ahí? Solito se va a obliterar por la diferencia de presión, ¿no? Entonces, dentro de las obstrucciones intestinales, siempre va a haber un aumento de la motilidad, porque ese aumento de la motilidad va a hacer de que yo quiera vencer el proceso obstructivo mecánico que está ahí. Cuando ya es evidente una obstrucción total, va a haber una distensión de las asas, entonces ya no va a haber esa característica de los fluidos hidroaéreos, sino que, como dije, va a haber esa característica de un timbre metálico, ese clic, 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 como diciendo, aparece la pericardia tratando ya de alejarse, son fluidos hidroaéreos distintos, y que se le da, ¿no?, el timbre metálico, ¿no?, comparándolo cuando ustedes avientan una moneda al suelo y suena clic, 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 ¿no? Y es característico, ya aquel que se descuide semiológicamente se va a dar cuenta que este es un ruido metálico y este no. Por lo demás, va a haber pues una deshidratación, una acumulación de líquidos dentro de la cavidad, por lo tanto en la radiografía yo voy a ver niveles de aire y niveles de agua. Esos son los niveles hidroaéreos de la radiografía. Creo que acá tengo algunos y muchos terminan en asas distendidas, terminan en perforación de pericarditis, sea delgada o sea gruesa. Entonces para ello, miren ustedes, asas distendidas y miren esos cortes, como se dice, de un nivel hídrico. Estos son los niveles hidroaéreos del intestino. Que me define exactamente, pero que a la larga esto me puede
en decúbito, ¿no? Entonces, esta sí es característica de una obstrucción. ¿Qué se hace en las obstrucciones? Generalmente la mayoría de ellas, cuando hay sufrimiento de áreas, ¿no? Las resecciones de la misma, ¿no? Y las anatomosis. Si no ha habido contaminación de la cavidad peritoneal, la anatomosis termina terminal. Si ha habido contaminación, lo único que tiene que es abocar el asa comprometida a la pared hasta que el proceso infeccioso termine y restituir el tránsito posteriormente con otra cirugía. Y eso de las anatomosis, yo puedo tener anatomosis terminal, término terminal, anatomosis lateral, o sea, tengo dos asas y voy a hacer una anatomosis lateralizada, sale así, ¿no? O hacer un ostoma, que es lo que está manifestando esta contaminación. El hilo paralítico o hilo adinámico, esto generalmente no es una obstrucción, es una, como se dice, disfunción metabólica. Cuando uno está deshidratado, los electrolitos disminuyen y uno de ellos es el potasio, que tiene que ver entre las características del parasimpático producir el peritactismo. Recuerden que cuando ustedes hicieron los receptores adrenérgicos, teníamos 4 tipos de receptores: alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Beta 1, característica de un órgano muscular estriado que es el corazón. Por lo tanto, el simpático aumenta mi fuerza contráctil y aumenta mis movimientos de la frecuencia cardíaca. El parasimpático al revés, ¿no? En cambio, los receptores beta 2, que es todos los órganos tubulares de musculatura lisa, ejemplo, vasos sanguíneos, tubo digestivo, tubo respiratorio, tubo urinario y otros, los glandulares. Esos receptores beta 2, como es musculatura lisa, lo que hace que aumente la peristalsis lo hace el sistema parasimpático, no simpático. Entonces, para yo tener un efecto parasimpático, al igual como cuando ustedes estudiaron, ¿no? ese potencial de acción, ¿quién me da un efecto parasimpático? Las concentraciones altas de potasio. Por lo tanto, esa concentración alta de potasio va a ser el aumento del hipertensivo, pero una disminución de potasio va a hacer que se le inteje entonces el hipertensivo en el tubo digestivo. En cambio, el sistema simpático disminuye mi peristalsis, pero su función del sistema simpático es producir hipertonía de los esfínteres. Entonces, ¿qué pasa acá? Yo estoy deshidratado, no tengo potasio, entonces al tener disminución de mi peristalsis, mi intestino se hace lento hasta que no tenga ya movimiento y eso se llama adinamia. Pero mi sistema parasimpático va a producir una hipertonía de los esfínteres, por lo tanto, como si fuese una obstrucción en nivel de los esfínteres, sino que el efecto contrario está prevaleciendo. Y eso es el que se distiendan las asas proximales a esa obstrucción dinámica de los esfínteres, ¿no? Es lo que pasa generalmente. Entonces, esto se corrige ¿con qué? Con hidratación, ¿no? Ustedes mejoran la hidratación del paciente y ven ustedes asas dilatadas, no hay niveles sino aéreos. Y es la característica propia. Yo veo muchos de los clínicos está dilatado, está distendido, función, interconsulta cirugía para hacer el descargo. Por favor, los clínicos son los que dan el diagnóstico, no los cirujanos de la cabeza al revés. Si como ven en todos los hospitales, los clínicos tienen que ser clínicos. Y lo que pasa es interconsulta cirugía para descartar que sea apéndice o no. ¿Para qué son clínicos? Si son exactamente las personas dentro de su especialidad que tienen que decir, esto es tratamiento médico, esto es tratamiento quirúrgico. ¿No? Entonces aquí los que quieren ser cirujanos tienen que ser clínicos, tienen que ser quirúrgicos, ¿no? Entonces, dentro de las obstrucciones intestinales es la detención causada por algo que dinámicamente y mecánicamente dice no hay pase de un lugar a otro dentro del tubo digestivo, ¿no? Entonces, otra imagen, vienen ustedes, hilo dinámico, dilatado, pero hay niveles. Inclusive yo puedo decir, ¿cómo puedo decir que es obstrucción intestinal si hay aire en mi región pélvica donde están mis asas inferiores? Entonces, en la vida yo voy a decir, ¿sabe qué?
no hay aire abajo, hay aire, ¿no? En cambio, esta es en un proceso constructivo, generalmente se ve niveles infrared, pero esto de acá, enlace de centinelas que generalmente se ve cuando hay supuestamente una dinámica del tubo digestivo. Este es para que se vayan adaptando a las preguntas de cirugía. Así son las preguntas. De fuerte poder, compañeros, entiendan, claro, como que te acostumbras, así va a ser mi pregunta en un minuto. Paciente, mujer de 40 años de edad, ingresa al servicio de emergencia por presentar dolor abdominal intenso, localizado en el epigastrio, irradiado en barra hacia el dorso, de inicio brusco, progresivo, con una duración de 12 horas, por lo cual se automedica con ketorolaco por vía oral, no calmándole. Se asocia con hiporexia, náuseas y vómitos de contenido alimenticio en 4 oportunidades. Antecedente de importancia requiere presentar litiasis vesicular diagnosticada por ecografía. Al examen presión arterial 100/80, milímetro de mercurio, frecuencia cardíaca es 110 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 25, temperatura 36.5, quejumbrosa, mucosas orales secas, aparato respiratorio, disminución del murmullo vesicular en el tórax izquierdo, aparato cardiovascular, ruidos cardíacos rítmicos, taquicardia por nosotros, en el abdomen está distendido, timpánico, dolor a la presión y resistencia muscular dolorosa en el abdomen superior a predominio de epigastrio, ausencia de antíoxido aéreo. Exámenes auxiliares, leucocitosis con desviación a la izquierda en el hemograma, amilasa sérica de 1200 unidades por litro, fosfatasa alcalina de 200 unidades por litro, TGO de 80, TGP de 80, bilirrubina total 2 miligramos por cilindro, bilirrubina directa 1.2 miligramos por cilindro, bilirrubina indirecta 0.5 miligramos por cilindro, y la ecografía abdominal, la litiasis vesicular o vías biliares intrahepáticas y coledocosilización. Radiografía de tórax, imagen, derrame cerebral izquierdo. Radiografía de abdomen, simple posición de pie, imagen de asa y cinturón. Tu sujeto diagnóstico. Lo que se te venga a la cabeza. ¿Y por qué? Obstrucción intestinal. Ya, obstrucción intestinal. Pequeño, la obstrucción intestinal. ¿Pero por qué? Díaz a la derecha. Dime lo que dije antes, ¿verdad? No, por eso. Ya, por eso, por las pruebas me pasan imágenes. Tu impresión diagnóstica. Hilo paralítico, ¿por qué? Hace centinela. Entonces, una de las consideraciones es el hace centinela. Hilo paralítico. Ahora, ¿por qué? También puede ser por ausencia de ruidos hidroedios. Ausencia de ruidos hidroedios. ¿Qué le dije? No, yo tengo que encontrar timbre metálico, timbre de lucha, que tienen supuestamente. ¿Cuál tiene que ser tu diagnóstico? Está bien claro ahí. Yo sé que estoy bien marcadito ahí. ¿Por qué le digo? Miren, una pregunta, un problema, yo puedo decir cantidad de cosas. Y a las finales, en la pregunta se viene la resolución del caso. Es como si yo le diga, ¿cómo se apellida tu puesto? ¿Cómo se llama tu puesto? Teodoro. Teodoro, tú eres. No, Andrés. Es como si yo te dijera, Andrés es un chofer de los azules, comité de Franza, viene desde Guadalupe, sale con 2 pasajeros, llega a Cerro Peco, suben 5 pasajeros, llega a su Cacaya, baja 1, pero suben 7, llega acá a la universidad, bajan 8, pero en San Joaquín suben 9, llega a la Plaza de Armas, a San Francisco, porque la Plaza de Armas no llega, ¿no? Y así puedo decir, llegó hasta ¿dónde llega? Hasta La Palma. Y decís una historia concreta de Andrés, y a la final la pregunta es, ¿cómo se llama su abuelo? ¿Cómo se llama su abuelo? Es acá igualito. Acá hay una serie de historial, pero la respuesta está acá abajo.
Sí, creo. Por eso usted tiene que aprender química. ¿Por qué? ¿Cómo? Aparte de eso, también dijiste también te da aire para el equipo. El cloro ahí lo correcto, ya es una causa y así más. Y también nos da la respuesta de líquido. Pero hay algo muy práctico. Miren, usted lo ve así. La amilasa, ¿cuánto es la amilasa? ¿Cuánto es lo normal? 125. El diagnóstico, ¿qué lo hace? El doble o el triple del valor normal. Tenemos 10 veces el valor normal. Entonces, esta es una pancreatitis. Una pancreatitis me da hemodinámico, sí me da Sí. hemodinámico. Una pancreatitis me da ausencia de ruido cerebro, ¿verdad? Porque va a haber un tercer espacio comprometido. Y así sucesivamente. Pero es así como tiene que ir. En un minuto. ¿Me han comprendido? Así son las preguntas de cirugía, por si acaso. Fácil, ¿no? Muy largo, nomás. Muy largo, exactamente. Hay que agarrarlo, pues. ¿No? Pero el cualquier que se adecua, para eso están haciendo ustedes el COE, ahí también están en la práctica, generalmente ahí están en la discusión, simulando y todo lo demás. ¿No? No se preocupen que solamente son el 10% de las preguntas. Todas las demás son directas. Salvo que recuerden que yo solamente pongo la mitad la pone no para los niños, no sé qué poner. Pero ustedes tienen que adecuar esto. Así debieron haberlo trabajado en clínica, desde el sexto ciclo, séptimo, octavo, décimo y noveno. Porque así ustedes, cuando sean internos, uno de sus compañeros de internos va a planear supuestamente la presentación del paciente y el asistente va a empezar a discutir. ¿Y por qué piensas esto? ¿Por qué piensas lo otro? Y ustedes se van a quedar callados o van a decir barbaridades. Entonces, tienen que tener fundamentación. No solamente conocer a las personas, sino tratar de ordenar sus signos y síntomas y llegar a un síndrome y después de ese síndrome decir, esto me parece, y justificarlo por qué hacen como lo han hecho. ¿No? Pasamos al siguiente. Oclusión mecánica, ¿no? Por favor. Cualquiera. ¿Vale? Fuerte, para que escuchen sus compañeros. Paciente varón de 35 años de edad que ingresa al servicio de emergencia por presentar dolor abdominal intenso a nivel periumbilical no irradiado de inicio brusco progresivo con una duración de 20 minutos. Después de la instalación del dolor refiere imposibilidad para eliminar flatos, vómitos biliosos como jugo de alfalfa en 2 oportunidades en regular cantidad, náuseas y colestio. Antecedente de importancia, operado hace 2 años de peritonitis por apendicitis aguda complicada. Al examen, la presión arterial 90/60 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 110 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 25 por minuto, temperatura 37.5, orientado en espacio, tiempo y persona, quejumbroso, con mucosas orales y piel seca. Aparato respiratorio, buen pasaje del murmullo vesicular, no estertores. Aparato cardiovascular, ruidos cardíacos rítmicos, taquicárdicos, no soplo. Abdomen distendido, timpánico, ruidos de lucha a la auscultación. Examen auxiliares, hemograma, en el hemograma, leucocitosis con desviación izquierda, creatinina 1.3, urea 40 miligramos por decilitro, glicemia y pruebas de función hepática de valores normales. Radiografía abdomen simple, imagen de niveles hidroaéreos y signos en pila de moneda. ¿Qué supones? Nuestros La pila de monedas y conversión de pila de carga. Ya. ¿Y cuál es la otra cosa que me puede decir que es una obstrucción de intestino? Pues etiología que tiene que ver. Un antecedente epidemiológico. ¿Cuál es? por apendicitis. La clínica de emergencias, ¿no? Por una cirugía previa, ¿no? Me produce supuestamente la obstrucción. Entonces, este es un caso típico de una obstrucción intestinal por vías adherentes de intestino delgado. Y ojo, cuando ven pila de monedas es intestino delgado. No necesito ver la imagen, yo ahorita la estamos describiendo. Fácil, fácil, ¿no? ¿Cómo hago para levantar el peso? Bueno. Entonces, dentro de la clasificación del intestino delgado, antes se clasificaban así. Así
obstrucción, por ejemplo, esta es la actual, de intestino delgado o una obstrucción de intestino grueso. Pero antes, según el nivel de obstrucción, alta si está por arriba de la ampolla de Barker, baja entre la ampolla de Barker y la válvula ileocecal, perdón, media, y baja por debajo de la válvula ileocecal. Pero es bien difícil de considerar, ¿no? Y de diagnosticar, aunque la piel abdominal me iba a decir bastante.